Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bendecidos? ¿Se acuerdan cómo se llaman o están recalculando? Mira que tenés a tu lado decirle feliz año. Queríamos empezar los dos juntos, dando la palabra. Y como en todos lados me dice, bueno, primero las damas, así que primero las damas. Amén. Yo quisiera que me acompañe, por favor, los que trajeron Biblia, y si no, encienden su Biblia. Daniel, capítulo 4, versículo 34 al 37. Amén. ¿Lo tienen? Ahora sí. 34 al 37. Y yo voy a hablar en el nombre de Jesús. Amén. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es seminterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y a la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén, gloria a Dios. Y yo le decía al pastor, vamos a una voz y una yo, le decía, vamos a compartir la palabra. Y yo me enfoqué más en lo del año pasado, en cómo muchos actuamos, ¿no? O cómo muchos dejamos de ser ya cuando entramos al camino del Señor, o como muchos tienen que dejar de ser, ¿no? Porque la palabra es viva, y yo lo tomo para mí primeramente, porque habrá en mí cosas que tengo que dejar todavía, que tengo que soltar. Y me gustó el rey Nabucodonosor, si lo quiero decir varias veces ya seguramente se me va a ir para cualquier lado, pero usted sabe la historia, ¿amén? Lo conoce, usted sabe la historia de él. Él era un rey, una persona que tenía todo, no le faltaba nada. ¿Y cuántos de ustedes conocen a personas que cuando tienen todo y no le falta nada, pero que lo más esencial en la vida, ¿quién es? Y cuando esa persona piensa que no le falta nada, se lleva el mundo por delante. No le interesa si saludó, no saludó, si miró, si compartió, si alguien al lado está necesitando algo, si alguien o algo. ¿Por qué? Porque él mira al mismo, su ego, él mismo se está mirando. Él mismo está diciendo, yo no necesito nada de nadie porque yo tengo todo, porque yo hice mi riqueza, porque yo. Y todo es mío y yo no tengo por qué ser humilde. Vamos a ponerle esa palabra, ¿no? Pero cuando a uno le falta todo, cuando a uno desde pequeña le faltó todo, y cuando va creciendo y el Señor le va dando todo eso que no tuvo desde pequeña, ¿cómo es uno? Más conociendo a Dios. ¿Cómo es uno? Humilde, bueno, generoso, generosa, porque sabe de dónde vino, de dónde lo sacó Dios y lo que hoy Dios nos añade a nosotros por aceptarlo en nuestras vidas. Amén. Entonces el rey se creía lo más top del top se creía. Pero ¿qué pasa? Como dice acá en el final,
En el final dice, Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Qué importante, ¿no? Cuando uno reconoce o no reconoce a Dios y lo que hay en su corazón y gobierna en su corazón, ¿qué es? La soberbia, la altivez, el orgullo, ¿no? Entonces no le damos lugar al Señor. Y esto es lo que posiblemente fuimos muchos el ayer. Yo reconozco que fui así. Por eso hoy Dios me da una nueva oportunidad, un nuevo año, me regala los días que Él me tenga que regalar para hacerlo de esos días que me va a regalar lo mejor. Amén. Por eso es una nueva oportunidad, por eso es una nueva página, un nuevo tiempo que usted tiene para decir, Señor, me pongo a cuentas con vos. Y si en algún área todavía tengo algo de soberbia, por ahí tengo algo que no te gusta, algo que va en contra tuyo, este año, Señor, quiero alcanzar esas metas, esos sueños, esos proyectos que están atrasados ahí, pero este año yo me doblego, me comprometo a ser lo más sencilla y humilde que se pueda ser. Amén. Pero eso no quita que uno tiene que poner la cabeza y que el otro venga. No hablo en ese área, por favor. Humilde al hablar, humilde y generoso con el otro, el estar presente para el otro, para decir, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Una palabra, un abrazo, algo que pueda darte, algo que el Señor me está diciendo. Cuando usted ora también no siente que dice, se le presenta a la persona, llámala porque está pasando por un tema, llámalo porque está pasando por una necesidad, decirle que necesita, que yo a través de vos lo voy a bendecir, la voy a bendecir. ¿No le pasa? ¿O a nosotros solo nos pasa? No, ustedes también. ¿Amén? ¿No? Y si no, experiméntelo, búsquelo. Amén, porque es necesario como hijos de Dios de tener esa sencillez a la hora de decir, papá, mostrame quién hoy necesita ser en este momento que esté pasando por algo y yo necesito llegar a esa persona en tu nombre, Jesús. Decime, por favor, mostrame, por favor. Pida este año revelación. Pida este año revelación. Aquellos que no tienen revelaciones, pídaselo, porque dice que todo lo que pidiremos al Padre, ¿qué va a suceder? Amén. Entonces usted, todo lo que el año no experimentó, no hizo, este año es una nueva oportunidad. Son nuevas decisiones. Ya no podemos vivir con el egocentrismo, ya no podemos vivir más, sino que este año tenemos muchas metas nuevas, tanto ministeriales como familiares, como matrimonio, como padres e hijos, o como estén. Tienen muchas metas. Amén. 1, 2, nada más. Yo sé que tienen muchos sueños, muchas metas, muchos anhelos, muchas cosas por qué alcanzar. Pero ¿quién es el dueño de su vida? ¿Usted o el Señor? Por eso dice, el hombre propone, pero ¿quién es el que dispone? El Señor, ¿no? Hay muchas ceremonias lindas que se van a dar este año y sé que así se van a ir dando, porque arrancó uno, después arrancó el otro, es ponerse a cuenta con el Señor. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué tenemos que culminar? ¿Qué es lo que tenemos que cerrar este ciclo para avanzar en otro ciclo? ¿No? Es caminar en fe, dar ese paso de fe. Por eso yo me quería encargar del rey Nabucodonosor para no ser como él. Pero ¿qué pasó? Cuando él se humilló, cuando él dijo, hágase tu voluntad y no la mía, ¿vieron que dicen en el 36? En el mismo tiempo que mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Amén. Tómelo. Cuando usted se vuelve de corazón, cuando usted hace las cosas con amor para Dios, cuando usted se doblega en el carácter, mayor grandeza se le va a hacer añadida a su vida. Amén. Pero reconózcalo.
en lo personal. Ya no quiero ser así, ya no quiero hacer esto, ya no quiero tomar malas decisiones, ya no quiero actuar, ya no quiero hacer todo lo contrario que va a la voluntad del Señor. Usted sabe los 10 mandamientos, sabe lo que debe hacer, lo que no debe hacer. Y este año, si quiere ver su mayor grandeza, su mayor bendición, como lo dice la palabra del Señor, volvieron a mí. Amén. Vuélvase de todo corazón, no por un tiempo, no por un momento y menos por una emoción. Hágalo por voluntad, decir, papá, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, para siempre en mi vida. Amén. Y usted va a ver la grandeza del Señor en su vida, va a ver la gloria en su vida y va a pasar, como muchas veces decimos, pase adelante, dé testimonio y diga lo que el Señor está haciendo y va a hacer en su familia, en su vida, en todo lo que usted se proponga. Amén. Esta es una nueva oportunidad. ¿Vieron cuando, no sé, cuando nosotros antes discutíamos o nos peleábamos por cualquier cosa y decía, yo te prometo, y él me decía, yo te prometo, y yo decía, gracias Señor, pero hay que cumplir ahora. Hay que cumplir. Lo que uno promete hay que cumplir, y más si se lo prometió al Dios. Porque nosotros como hombres nos podemos olvidar, pero lo que usted le prometió a Dios, Él no se lo olvida. Amén. Entonces es necesario cambiar, no ser como el rey que era altanero, era todo lo malo, lo contrario de un hijo de Dios, hasta que reconoció, hasta que él dijo, me voy a humillar, me voy a doblegar y voy a hacer la voluntad de él, de mi Señor Jesús. Entonces ahí es donde a él se le volvió a añadir todo y doblemente y mayor grandeza, dice. Así que lo que hicimos en el 2025, si fue algo hermoso, extraordinario, maravilloso, este año lo tenemos que hacer triplemente extraordinario. O sea que el Señor nos está pidiendo todavía una milla más, un extra más. Siempre nos está pidiendo. ¿Vieron cómo nosotros le pedimos al jefe un aumento, un esto, un aquello, o en la casa, o donde usted se maneja? Bueno, el Señor también nos pide a nosotros un poco más. Si me diste hasta acá, me diste el 90 el año pasado, este año dame el 100. Y si el año pasado me diste el 100, este año dame un 110, un 120. Usted sabe hasta dónde. Este año yo creo que cada uno quiere tener su equipo de 12. ¿Amén? Cada uno de ustedes está preparándose para ser líderes. Y los que son, cerrar su gobierno. Amén. Nosotros este año vamos a cerrar el gobierno. Amén. Pero nosotros necesitamos que usted también empiece a actuar desde ahora. No esperar a la fecha, no esperar a que alguien se lo diga, sino que porque usted, por la misma voluntad del Señor, que usted sabe lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer ahora. Amén. Usted sabe que hay cosas este año, usted no espere a que nosotros le digamos en tal fecha se va a hacer. No, usted ya lo tiene que ir haciendo, porque ya sabe cómo nos movemos, cómo el Señor se mueve y cómo el Señor se va a mover en su vida. Amén. Sea sabio, sea sabia este año. No cometa los mismos errores. No tropiece con la misma piedra. Las oportunidades del Señor son nuevas, pero no se abuse del amor del Señor. Amén. ¿Vieron cuando él metía la pata y yo le decía, ¿cuántas veces más te voy a tener que perdonar? Aunque el Señor me dijo 70 veces 7. Pero con lo mismo, una y otra vez. No. Me puedo equivocar, pero ya en otra área, en otra. Pero no siempre con lo mismo. Amén. Tómelo para su vida. Haga que este año sea el mejor año de su vida. Haga que este año lleve a su familia al Señor, a esa gran bendición que usted quiere. Porque ¿quiénes somos responsables de eso? Diga, nosotros, yo. Yo soy responsable. Amén. Aunque muchas veces, como dice la palabra, es el sacerdote, ¿no? El que tenés al lado. Pero yo también tengo que poner mi parte. Yo también tengo que hacer que mis hijos pongan su parte para que todo esto avance y usted no pase 5 años y diga, no, yo siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque hay algo que no hizo, hay algo que no renunció,
Hay algo que no dejó, vieron como dijo el pastor Righetti, termine lo que dejó por la mitad. No lo deje por la mitad. Avance, complete. Este año tiene que ser de un año de victoria para todos nosotros. Amén. Como iglesia tenemos que hacer cosas que el año pasado no hicimos. Amén. Y estamos nosotros dispuestos a siempre escuchar qué proponen, oramos y lo hacemos. Amén. Porque somos una iglesia activa. No somos una iglesia dormida, quietito. Ya no nos tenemos que mover más en estas cuatro paredes. Tenemos que salir afuera. Tenemos que movernos y tomar, en vez que el enemigo tome lugares, nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar esos lugares. Amén. Y si Dios quiere, y les comparto que este año en la oración también esté de comprar una casa para el ministerio. Amén. Tenemos muchísimos proyectos como ustedes, tanto en lo familiar, en lo personal, como en el matrimonio, pero también en el ministerio, de poder comprar un lugar, de poder tener los aires, de poder tener en invierno que estemos calentitos y en verano que esté como una heladera acá adentro. Amén. Porque tanto como lo padece usted, lo padecemos nosotros. Amén. Y yo creo que en algún momento en su corazón está de querer tener la casa propia, de querer estar mejor con un aire, ¿no? Amén. Como todo el otro día seguramente pasó. Hizo calor y todos queríamos prender el aire, no se podía. Ni siquiera el ventilador se apagaba, ¿no? Entonces, este año también póngase ahí en un punto como ministerio de poder tener nuestra propia casa. Amén. Y ya no estar, ¿no? Porque es dar al que nosotros vamos a pagarle, a la inmobiliaria, pero ya en el nombre de Jesús, tener nuestra casa. No sé el Señor cómo nos va a bendecir. Nosotros qué tenemos que hacer, pero tenemos que tener nuestro lugar propio. Amén. Ya para ahí hacer y deshacer como queremos y poner como queremos y todo lo que el Señor nos da, nos añade, nos sigue dando. Porque Él no sabe dar poco, Él sabe dar mucho. Amén. Así que este año prepárese, no sea como este rey, sea el mejor de este tiempo, de este año 2026. Amén. Pastor. Damos un aplauso al Señor. Ahora póngase de pie. Y denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un grito de júbilo. Denle gloria a Dios. Aleluya. Puede tomar asiento. Mirá al que tenés a tu lado y decirle, ya no seas soberbio. Y ahora miralo vos y decirle, vos también. Y hablaba la pastora sobre el rey, el Nabu, para los amigos. ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió a este rey cuando fue desobediente al Señor? Cuando era apático a sí mismo y no apático o empático hacia los demás. ¿Qué sucedió con el rey? Alguno que me diga. Vamos, despiértese, ya pasó la fiesta, ya tomaron, ya comieron, ya bebieron, ya se saciaron. Ahora llénese de la palabra de Dios. El rey, cuando pensaba solamente en él, Dios le hizo notar que el rey sin el Señor, sin Dios, no es rey. Porque entendemos que Dios es el soberano de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entendemos que Él es el que nos da el tiempo en la tierra y nos da el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cuando el rey entró en esa soberbia, el Señor le hizo notar, sí, que el rey sin Dios no es rey. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando uno es soberbio, la palabra soberbia significa que no se interesa en el que tiene a su lado, no se interesa por lo que le está pasando al otro. Es entender que el soberbio actúa por necesidad propia. El necio actúa por un instinto de sobrevivir, ¿sí? Y se hace notar o se hace ver como que es el centro de toda situación, de cualquier problema que haya, se siente de esa manera y no se deja ayudar. ¿Cuántos conocen de esas personas soberbias que no se dejan ayudar? Donde vos le decís, che, te voy a dar una mano en esto. No necesito de vos. No necesito de Dios. No necesito de no necesito de aquello. Entonces entra en esa monotonía de creerse, ¿sí? Que solamente Él mismo puede salir de cualquier situación. Pero los que creemos en Jesucristo entendemos que nosotros dependemos de Dios. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso la pastora se enfocó en el año pasado, que muchas veces hemos querido hacer un montón de cosas en lo personal y por ahí las cosas no nos salieron como queríamos que salga, porque por ahí actuamos soberbiamente en proyectar en cosas, pero no lo pusimos a Dios como actor principal. ¿Me va entendiendo? Es querer hacer, es proyectar con mi esposa, es proyectar con mis hijos. Es más, hoy hablando con mi hijo estábamos ya proyectando no para dentro de 10 días, ni de 15 días, ni de 20 días. Ya estamos proyectando para el año que viene. ¿Se entiende? Pero en ese proyecto del año que viene es anteponer a Dios para que el Señor nos pueda ayudar. ¿Cuántos anoche levantaron su copa y dijeron hasta aquí me ayudaste el Señor? Porque hasta anoche nos ayudó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es un nuevo día. ¿A dónde arrancamos? Según el calendario, otro año nuevo. Pero nuestra vida tiene que continuar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces entender que este año tiene que ser diferente al año que pasó. Por ahí para muchos fue un año de mucha bendición. Donde pudieron planificar, pudieron soñar, pudieron proyectar y lograron los sueños y proyectos. ¿Cuántos lograron sus proyectos y sus sueños el año pasado? ¿Y por qué no están acá dando testimonio de lo que hizo el Señor el año pasado? Yo creo que si usted fue bendecido por el Señor, usted tiene que ser agradecido con el Señor. Decirle, Señor, gracias por lo que hiciste el año pasado. Ser de testimonio. La palabra dice que tenemos que ser de testimonio para aquel que no fue tan fácil el año pasado. ¿Me va entendiendo? Para aquella persona que no pudo lograr sus proyectos, no pudo lograr sus metas, diga, bueno, si el hermano pudo, le voy a preguntar, ¿cómo hiciste, hermana, para lograr los sueños y proyectos? Entonces la hermana le va a decir, mira, lo que hice fue tener un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, un tiempo de devocional, un tiempo que me propuse en el cambio personal. No falté los domingos, no falté los miércoles, no falté los martes, los lunes. Porque yo tengo que ser de testimonio para el otro. El otro tiene que ver en mí ese Cristo que se glorifica en las personas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, entendemos que el año pasado ya pasó. Diga conmigo, ya pasó. Este es un año nuevo donde el Señor nos va a soltar una palabra profética. Y si la sabemos tomar, yo sé que a fin de año vamos a poder glorificar el nombre del Señor. Pero diga, depende de mí. No depende del lado, no depende del líder, no depende del pastor, sino depende de mí. ¿Cómo yo puedo actuar en el transcurso de este año? Alguien decía, no sé lo que nos deparará este año nuevo. Y la verdad que no sabemos qué nos deparará este año, pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor entiende que si nosotros caminamos tomados de la mano de Él, aunque pasemos desierto, aunque pasemos problema, aunque pasemos tormenta, la vamos a pasar. Anoche hablábamos con la familia, ¿no? Nos juntamos ahí arriba, damos gloria a Dios que pudo venir ese viento torrencial, donde nos refrescó,
¿Cuántos sintieron ese refresco del cielo? ¿No? Así es el Señor con sus hijos. Cuando usted más calor tiene, cuando más necesidad Él tiene, y mira al cielo y le diga, Señor, necesito un aire. Justo la pastora, no, digamos, el justo no vive del justo, sino de lo que el Señor decía. Dijeron que a las 9 de la noche iba a cambiar el clima, y el clima no cambió, dijo. Después se puso una campera, un buzo, porque Dios cuando hace las cosas las hace grandes. Dios no hace las cosas chicas en nuestra vida. Y eso tenemos que entender, que Dios, Él quiere hacer cosas grandes en nosotros, pero depende de nosotros que esas cosas grandes sucedan en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mirá al que tenés a tu lado, pero miralo posta, miralo de verdad, y decirle, deja de renegar, no reniegues por todo, más bendice a Jehová por todo. No, pastor, ¿sabe lo que pasa? Tengo tantos discípulos. Mire, si yo voy a escribir un libro, ¿no? Así se hace, ¿no? Se escribe un libro, ¿no? Voy a escribir un libro. No voy a dar nombre, obviamente, ¿no? Porque si no, van a hacer juicio y todo eso, ¿no? Pero entender que cuando uno deposita la confianza en el Señor, cuando uno deposita la fe en el Señor, las cosas suceden, van a suceder igual. Usted se va a pelear igual, usted no va a tener un día de dinero igual, usted va a sufrir alguna enfermedad, usted va a sufrir algún accidente, pero la diferencia que va a haber es que usted va a estar sostenido de la mano del Señor y el Señor lo va a sacar de ese lugar. Entonces entender que me va a pasar cosas, pero las voy a pasar. Ayer decíamos, les comentaba con mi familia, decimos, llegamos. Hemos llegado al último día del 2025 y damos gloria a Dios por eso. Porque entendemos que el enemigo, hablaba con el pastor Jorge y decía, vaya que Satanás nos hizo frente este año, queriendo derribarnos, queriendo sacar del propósito que teníamos, pero no lo logró. Es más, aún más fortalecidos estamos en el Señor. Entonces entender que si estamos tomados de la mano, tomados fuerte de la mano del Señor, nada nos separará de su amor. ¿Cuánto se podemos entender? ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Porque entender que vamos a pasar problemas. El Señor dice en la palabra que vamos a tener aflicciones. Él no habla de que vamos a vivir un jardín de rosas toda la vida, sino que vamos a vivir aflicciones, pero más Él nos va a sostener. Por eso este 2026 tiene que ser diferente. Tiene que ser un año donde usted tiene que proyectar desde el día 1. He visto millones de estados donde sí, porque el Señor es mi Dios, mi qué sé yo, y es palabra vacía. Usted tiene que demostrar, como decía la pastora, tiene que demostrar con hechos que usted ama al Señor. Usted no tiene que ser una persona emocional. Mirá al que tenés a tu lado y decirle, no seas este año una persona emocional. Que no dependa tu amor a Dios según tu emoción. Que no lo antepongas a Dios según tu situación. Porque muchos de nosotros los cristianos ponemos a Dios en primer lugar según la necesidad que tengamos, según cómo estemos en el día. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ponerlo primeramente a Él. No importa lo que estemos pasando, mis hermanos. Nosotros tenemos que anteponer a Dios por todo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tengamos que dejar la soberbia, deje la soberbia. El que tenga un mal carácter, deje ese mal carácter, sáqueselo usted, el Señor no se lo va a sacar. El que tiene la palabra medio chancha, ya saque esas palabras que no son de un cristiano. Esos pensamientos, para que Dios pueda glorificarse en usted. ¿Cuántos quieren que Dios se glorifique en sus vidas?
Como decía la pastora, este año tenemos un par de noviazgos que se van a casar. Está bueno casarse, ¿no? Qué lindo. Le decía a una persona, es del día 1, decí conmigo día 1. Nos faltan muchos días para terminar este año. Muchas cosas van a suceder en nuestra vida, pero depende de mí que esos días malos que van a venir se transformen en bendición. Por eso, mis hermanos, que no sea emocional tu amor a Dios. Tiene que ser un compromiso genuino a Dios todos los días. Todos los días tenemos que amar a Dios. Todos los días tenemos que amar el ministerio. Todos los días tenemos que amarnos entre hermanos. No es decir, hoy no me habló, mañana no le hablo yo. Hoy no me dijo nada, mañana no le digo nada yo. No, usted demuestre al otro de qué está hecho. ¿O quién vive en usted? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su corazón, en su vida? Entonces usted tiene que demostrar los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso esta palabra este año es profética sobre tu vida y sobre nuestra vida. Donde según lo que nosotros creamos de la palabra, eso va a ser. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere saber cuál es la palabra para este año, para su vida y para mi vida? Anda una bolita por ahí. Dios nos trajo la revelación y entendemos que nosotros tenemos que profetizar sobre nuestro año. Usted tiene que profetizar sobre este año. Y la palabra que el Señor nos puso en nuestro corazón para este año es fructificación. Usted va a ser una persona de fructificación. Usted este año va a fructificar. Usted es una persona donde el Señor este año lo va a hacer crecer espiritualmente y en su carácter. Usted tiene que entender que usted va a ser una persona de fructificación no solo en logros materiales, sino enfocándose en cultivar el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz. Vivir conforme a la voluntad de Dios, dar buen ejemplo a otros, como un árbol que da buen fruto a sus hijos, y estar abierto a ser podado por Dios para dar aún más fruto, reconociendo que separados de Él nada se puede hacer. Entender que este año, para yo poder fructificar, para dar buen fruto, yo tengo que tener los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y arrancamos con el fruto del amor. Porque sin amor no podemos dar nada. Yo el otro día le decía a alguien que el amar no es lo mismo que querer. El querer es demandar algo para mí mismo o de otra persona para mí, pero el amor es dar. Lo que no tengo, lo que tengo, lo que puedo, no, lo que tengo que darlo. Y si usted tiene a Jesucristo en su corazón, es lo que usted tiene que dar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted este año va a ser una persona de fructificación, donde usted va a romper todos los paradigmas de su vida, de su carácter, de sus pensamientos. Usted tiene que actuar sobre sus pensamientos, que pueda el enemigo resbalar en esa pista y que solamente pueda aterrizar las palabras de Dios sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que ser de ejemplo. Mirá al que tenés a tu lado y decirle, tenés que ser de ejemplo. Tenemos que ser como árboles para dar buen fruto.
Y cómoda, mire, yo el otro día me propuse hacer algo en mi casa. Yo en el balcón arriba hay un montón de plantas. Y pobrecita, acá la pastora las puso todo así en hilerita y le da el sol desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, más o menos. ¿Usted se imagina estos días de calor? Entonces yo estoy muy viejito ya. Veo que cuando uno llega a la vejez ya empieza a hablar con las plantas, con la guitarra, con la copa. Entonces le dije, a las plantas le dije, llegó el día que ustedes van a cambiar. Vi un arbolito así por el costado con un tacho de 20 litros todo roto, ya todas las hojas marchitas, y le dije, tu tiempo llegó, planta. Entonces me agarré todas las plantitas más o menos que yo pensé, porque no sé nada de plantas, pero más o menos vi las indefensas, esas chiquititas, y les puse en un lugar donde le da la sombra desde la mañana hasta la tarde, las acomodé, las puse todas ahí. Esa planta grande que parecía grande pero estaba marchita, la puse ahí en la sombra, le moví un poco la tierra, le saqué las hojitas. Yo lo vi así, vi como una planta triste, así como decaída. Entonces, todos estos días a la mañana me levanto más temprano de lo que me tengo que levantar, cargo agüita y les voy tirando. Buen día, le digo a las chicas, ¿cómo están, chicas? A la planta grande también. Y usted sabe que esa planta que parecía marchita estaba más alegre, parece. Sus hojas estaban un poquito más verdes. Y yo decía, lo que debe sentir la planta, dice, bueno, alguien se preocupa por mí, alguien se preocupó por mí. Porque muchas veces la tenemos en casa, pero no le damos el lugar, no le damos la importancia que debe de tener algo en nuestra vida. ¿Se va entendiendo? Ella se enoja conmigo porque yo tengo la caniche y el coso ese como perro. Y estos días buscaban el aire como si fueran humanos. Entonces yo me dice, lo primero que haces antes de agarrar a tu hijo, agarrar al perrito. Yo lo subía a la perrita, la bañé y la ponía en el aire ahí arriba para que pueda refrescarse. Porque son parte de la familia. Así Dios dice a nuestra vida. El Señor nos saca del calor, nos saca de ese lugar que no queremos estar, nos pone en un lugar y nos da el agua fresca, que es su sangre derramada en esa cruz. ¿Cuántos me van entendiendo? Por eso nosotros tenemos que ser como esos árboles plantados en un lugar fresco. Este lugar, su lugar específico en su casa, es el lugar donde el Señor lo va a poner, donde le va a dar la sombra y donde el Señor le va a regar palabra para que usted pueda mantenerse en el día. Pero también dice que tenemos que ser como árboles y dejarnos podar por Dios para dar aún más frutos, reconociendo que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Quién corrió la planta del lugar? ¿La pastora? ¿Kevin? ¿Ivana? ¿Morena? No, fui yo. Si lo ponemos en lo sobrenatural, para la planta, ¿quién fue el Dios de ella? Fue yo. Yo le di la mano para correrla del lugar. Así tenemos que entender nosotros que el que nos va a correr de ese lugar de dolencia es Dios. Entendiendo que el lugar que Él nos ponga va a ser de fructificación para nosotros. Pero también entender que yo cuando la corrí del lugar tuve que sacar hojas marchitas para que ella pueda crecer. Así también el Señor dice que tenemos que dejarnos podar por el Señor. Ya no me dijo amén. Ya ahí no me gustó, pastor. Está todo muy lindo la sombrita, está muy lindo la agüita, está muy lindo el lugarcito, pero ya que me pode, no, Señor. Usted para dar buenos frutos tiene que dejarse podar por el Señor. Cuando el Señor le diga, mirá, pastora, esto no estás haciendo bien las cosas. Aquello no va lo que estás diciendo. Yo la vivo corrigiendo, no es Carmencita, no es Pamelita, no es aquí. No, para mí en lo espiritual es como achicar a la persona, como achicar esto. No es que esté mal, sino lo que yo estoy pensando. Entonces entender que yo me tengo que dejar podar, sacar lo malo, para que el Señor pueda
dejarme fructificar aún más y entendiendo que sin Él yo nada soy. ¿Cuántos dicen amén? Entender el propósito de Dios. Dios te creó para dar fruto, no solo para existir, y quiere que ese fruto sea abundante, diga conmigo abundante, y glorifique su nombre. Dios quiere darte frutos abundantes este año. Dios te va a dar frutos abundantes este año. Pero depende de mí. Porque Él quiere glorificarse en ti. Pero tengo que creer que Él me va a dar el fruto. ¿Cuántos dicen amén? Tu vida debe tu vida debe reflejar el carácter de Cristo, no tus propias ambiciones egoístas. No querer hacer algo sin la cobertura de Dios. Hoy tengo un proyecto de una casa, tengo un proyecto de un auto, tengo un proyecto de esto, pero antes de proyectar, antes de soltar la palabra, hay que preguntarle al Señor. Señor, ¿va a ser de bendición? ¿Va a ser de bendición para nosotros un nuevo negocio? ¿Va a ser de bendición para nosotros lo que sea? O sea que nuestras ambiciones tenemos que no depender de nosotros, sino depender del que las da. Amén. Tenemos que entender que para fructificar tenemos que conectarnos con la fuente. ¿Y quién es la fuente? Es Jesús. Como un árbol que necesita el agua, debes arraigarte en Dios para tener una vida constante y dar fruto incluso en tiempos difíciles. Muchos hermanos te dicen cuando no están bien, cuando no andan bien en sus cosas, te dicen, mira, pastor, me voy a bajar, este tiempo no es para mí, lo que sea. Y no está entendiendo a la persona que está rompiendo primero el pacto que hizo con el Señor y está poniendo una barrera para bendición para otro. No sé si me entendés. O sea, estoy dependiendo de mi fuerza, de lo que yo siento. Porque aunque yo esté mal, el Señor me va a bendecir igual para bendecir a otro. ¿Cuántos me van entendiendo? No, pastor, hoy no tengo ganas de nada porque hoy me peleé. Hoy me enojé, hoy esto, hoy aquello. Y el Señor te dice, ¿y yo qué culpa tengo, hijo? Yo estoy para bendecir a través tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Pídele a Jesús que te ayude a llevar fruto en las áreas donde luchas. ¿Cuántos tienen áreas donde está luchando usted en su vida? Entonces pídale al Señor que ahí le dé frutos para usted poder vencerlas. Cultivar el fruto del Espíritu. En Gálatas, después búsquelo en Gálatas 5, del 22 al 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Examina qué frutos de la carne, malos hábitos, actitudes negativas necesitas desechar. ¿Qué hábitos en lo natural tenemos que desechar? Esas son las hojas marchitas que tenemos que arrancar para poder nosotros fructificar y dar buenos frutos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ser un ejemplo para los otros. Lo que siembras en tu casa, amor, fe, comunicación, se convierte en el aliento para tus hijos y generaciones futuras. ¿Cuántos dicen amén? Dice que tenemos que sembrar en nuestra casa el amor, la fe y la comunicación. Entendemos que la casa del Espíritu Santo, ¿quién es? ¿O a dónde está la casa del Espíritu Santo? ¿Acá en la iglesia? ¿En el barrio? ¿A dónde es? Acá, adentro mío. Entonces yo tengo que sembrar en mí amor, fe y comunicación.
Diga conmigo amén, gloria a Dios.